de nuestros datos nos da un valor. Este valor vamos a llamarlo B. Lo que hacíamos luego es, con este B teníamos una regla que vimos cómo, por ejemplo, usar Cubo Rock para ver cómo regla. Segundo, que está entrando gente. Donde básicamente hacemos si el valor de f de xy, que es B, es mayor o menor a un threshold. Decimos que es la clase 1. Si no, es la clase 0. O dependiendo de qué tipo de decisión. Pueden colocar esta decisión y da exactamente lo mismo. Ustedes decidirán qué prefieren usar. ¿Qué hicimos? ¿No? Dijimos, bueno, vamos a tratar de ver un nuevo paradigma donde seguimos haciendo clasificación binaria. Recordemos, la única particularidad de clasificación binaria es que el set de datos donde podemos llegar Y, ¿okay? Tiene que tener dos opciones. En el caso de regresión logística hacíamos 0, 1, porque básicamente simplemente la entrada nos daba desde 0 hasta 1 y está acotada porque son los parámetros que escogimos en la función logística para que nos dé de esa manera. Por comodidad dijimos que en el nuevo enfoque que queremos hacer, el set de clases va de es menos 1 y 1. ¿Okay? Da igual que escojamos, podemos poner 4 y 5, podemos poner lo que queramos, es simplemente comodidad. Entonces, ¿qué hicimos o qué intentamos introducir como idea de la clase teórica? Usando el concepto, déjame mover esto, usando el concepto de hiperplanos, básicamente nuestra idea es tratar de conseguir un hiperplano en dos dimensiones, una línea así, pero en general es un hiperplano en donde luego que lo consigamos vamos a tener que todos los elementos, usando algún tipo de criterio decisional, todos los elementos de un lado van a ser de una clase y todos los elementos del otro lado van a ser de la otra clase. ¿Ok? ¿Qué problema nos dimos cuenta a medida que avanzaba la idea? Primero definimos formalmente qué significaba que un conjunto era linealmente separable. Recuerden, la idea básica es simplemente que tenemos una partición en donde podemos conseguir un hiperplano o una línea en dos dimensiones, no importa, en donde justamente todos los elementos de un conjunto forman parte de un lado y todos los elementos del otro conjunto forman parte del otro lado. ¿Qué nos dimos cuenta luego de introducir esta idea? Primero, en vez de hiperplanos, que es, recordemos básicamente, el hiperplano, que es el conjunto de los X tales que se satisface esta igualdad, nos dimos cuenta que necesitamos son áreas. En consecuencia, bueno, simplemente es cambiar la idea de colocar, en vez de igual, colocamos mayor igual o menor igual. Recuerden que si colocamos mayor igual, todos los X son aquellos que cumplen la condición, que están en el lado positivo, y simplemente el vector normal, ¿okay? Que es perpendicular al hiperplano, es el que nos dice cuándo la igualdad se está cumpliendo en el caso de mayor o igual, porque va en la misma dirección de W. Luego hablamos también que, bueno, uno pudiese modificar el signo de todo esto y en verdad usamos el vector que va en dirección completamente contraria a ese vector normal, y bueno, sería igual otro tipo de criterio decisional, simplemente sería cambiar la decisión a menor o igual, pero al final sería exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué nos dimos cuenta? Bueno, derivamos como dado dos puntos podemos hacer el hiperplano. Los dos problemas fundamentales eran, uno, ¿ok? Nos damos cuenta que si existiera el hiperplano que puede separar estos dos conjuntos, ¿ok? Si existiera, nos dimos cuenta que el hecho de que existe implica que son infinitos. Entonces necesitamos saber de todos los posibles hiperplanos que uno pueda definir. Fíjense que todos estos son hiperplanos que efectivamente separan correctamente los datos. Tenemos que conseguir, en teoría, el mejor. Intuitivamente nos dimos cuenta que el mejor, ¿ok? Tenía que tener esta forma. No sabíamos muy bien cómo definirlo, pero intuitivamente debería parecerse, en este caso, obviamente, a algo similar a esto. Entonces, la idea era formalizar o conseguir un problema tal que podamos conseguir un hiperplano que llamamos, perdón, el mejor, entre comillas. Para lograr esto, lo primero que necesitábamos era, bueno, lo primero es tratar de resolver un problema tal que, luego que tenga la solución, efectivamente, los valores solución, ¿ok? De ese problema me están separando los datos, porque lo primero que necesito es separarlos. Entonces, el hecho de separarlos implica que para todos los puntos que tengo en mis datos,
debe cumplirse una condición. La condición, nos dimos cuenta que es la misma, perdón, resaltador, ok. La condición nos dimos cuenta que es la misma, sin importar si son datos positivos o si son datos negativos. Cuando digo positivos es que pertenezcan a los elementos cuya clase es +1 y los negativos son los elementos que la clase pertenece a -1. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Usamos el criterio de semiespacios, ¿ok? Los house spaces. Básicamente, literalmente estamos usando la idea fundamental de cómo poder separarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Si normalizáramos, recuerden que vimos cómo hacerle el cálculo para poder normalizar la expresión, en vez de hacerlo más b igual a 0, simplemente uno puede definir el b' y muevo los elementos como yo quisiera, ¿ok? Sin importar si es de la clase positiva o de la clase negativa. Fíjense que en el caso de la clase positiva me queda exactamente lo mismo. En el caso de la clase negativa, como sé que pertenece al conjunto de los negativos, sé que y, el valor de la clase es -1 y me cambia el lado de desigualdad y me queda esto para todos los elementos. Entonces esto es súper útil. ¿Por qué? Porque cuando queramos resolver nuestro problema, necesitaríamos de alguna manera conseguir un W, o sea, minimizar, problema que minimice algo, me consiga un W para todos los posibles W. Y la restricción que tengo que usar para que separe y que ese W, bueno, aquí tengo que colocar W traspuesto por X, ese W que separe, ok, de alguna manera, es la misma restricción para todos los puntos y es básicamente Y de I multiplicado por XY más B -1 mayor o igual a 0. ¿Ok? Aquí esto y quitamos el paréntesis aquí. Poner acá 1 mayor o igual a 0. ¿Ok? Ahora bien, obviamente esto no es lo que tenemos que resolver. Luego de que tenemos esta restricción, esto lo que me dice es efectivamente el W que consiga va a separar. Tenemos que ver acá cómo conseguir el mejor. Tenemos que definir cómo conseguir el mejor bajo algún criterio. No necesariamente es un criterio infalible. Es simplemente el mejor criterio que se nos puede ocurrir en ese momento. Entonces, ¿cuál fue el criterio que escogimos? Básicamente, ¿qué nos dimos cuenta? Si tengo mi nube de datos, ¿ok? Tengo mi nube de datos. Yo definiera el hiperplano. ¿Ok? Básicamente, la idea es pensar que voy a formar una autopista y cuando cree esa autopista, algunos de los elementos, déjenme echar para atrás, algunos de los elementos de los dos conjuntos van a tocar esa autopista. Imagínense que el que lo toca es este elemento que está acá, y el que lo toca el otro lado, no importa cuál es este elemento que está aquí, ¿ok? Sin importar cuál es el que toque, fíjense que si yo voy en dirección al vector normal, que tiene ángulo 90, es decir, es perpendicular, estos son paralelos al hiperplano. Si yo fuese en esta dirección o fuese en esta dirección, ¿ok? En algún punto tocaría algún punto acá, ¿ok? Que pertenece a la otra clase. Entonces, la idea fundamental es, ¿ok? Si esto fuese lo que estamos haciendo, hiciera yo entonces definir una fórmula que dado un punto que está aquí, en dirección al vector normal, vaya a un elemento que está en el otro lado. Y yo trato de medir, ¿ok? Trato de ver cuánto mide esto. Y luego yo tengo una expresión de cuánto mide esto. Bueno, intento decir, ok, ¿cuál es el caso en donde los separo lo más posible? Es lógico pensar que esa distancia la tengo que agrandar lo más posible porque separaría aún más los conjuntos. Si yo tengo un hiperplano que separe lo más posible, lo lógico entonces es que voy a tener mejores predicciones. Por supuesto que este hiperplano, por ejemplo, ¿ok? Igual sigue separando, pero fíjense que la posible distancia, ¿ok? Las posibles distancias son mucho más cortas que usando el hiperplano que es azul. Entonces la intuición es simplemente, quiero separar lo más posible, quiero agrandar esa autopista lo más posible y tratar de conseguir una fórmula que me logre tener esta expresión. Y nos damos cuenta al final, ¿ok? Sabemos que usando las mismas restricciones, podemos saber justamente cuánto es la distancia que hay en ese vector. Es simplemente en la dirección del vector unitario veo cuánto mide el vector x más menos x menos. Obviamente, x menos es el punto en el lado de las clases -1 que va en dirección el vector normal y choca contra el otro lado del margen en x más. ¿Qué pasa? Yo sé exactamente expresiones que tengan x más, x menos, porque sé que para todos los elementos del conjunto se cumplen
esas igualdades. Entonces, al final, tenemos una expresión en donde fíjense que se cancela la b y simplemente me queda que la distancia que hay entre esos dos puntos es 2 dividido entre la norma del vector W. Siendo la norma del vector W simplemente la norma de un vector que es un hiperplano que separa los datos. Entonces, si yo quiero agrandar lo más posible esa distancia, ya yo sé cuánto mide esa distancia, sé que mide 2, que es una constante, dividido entre la norma de W. Si esto es una constante, y esto obviamente no es una constante porque yo no sé cuál es el hiperplano y además son infinitos, yo no sé cuál es, sé que son infinitos, y yo quiero que esta distancia sea lo más grande posible, basta con minimizar el denominador. Entonces, evidentemente, fíjense, cuando tengo una expresión que es una constante dividido entre una variable que cambia, para yo poder maximizar esto, minimizo el denominador, porque lo quiero hacer lo más grande posible. Esto es una constante y evidentemente el denominador tiene que ser lo más pequeño posible. Ahora bien, aquí hay un detallito que es el siguiente. Evidentemente, tenemos que hacer que la norma W sea distinta de cero. Es decir, no aceptamos la solución que el vector W sea cero, porque aquí la norma obviamente me daría la expresión infinito y sería una solución que no es útil. Necesitamos que W sea distinto de el vector cero. Además, por definición de norma, recuerden que la única manera de que la norma de cero es que el vector asociado sea exactamente el vector cero. Entonces todo nos calza y nos resulta bastante útil. En consecuencia, fíjense que este fue el final de la clase. Llegamos a este problema. Este problema lo que hace es, uno, conseguir el hiperplano, ¿ok? Con el margen más grande, tal que cumpla las restricciones que dedujimos. Estas restricciones me dicen que no solamente es un hiperplano que maximiza el margen, sino que además separa correctamente los datos. Entonces, en la función objetivo, básicamente conseguimos cuál es el margen mayor. En las restricciones me dicen, el margen más grande, perdón, en las restricciones me dicen que separe correctamente todos los elementos. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? ¿Ok? Aquí empezamos la clase. Imagínense que tenemos este caso. Cuando yo acá intente separar, fíjense que no hay manera de yo poder escribir o conseguir un hiperplano que separe correctamente todos estos elementos. Entonces, el punto de vista de optimización, ¿qué sucede? Este problema, el problema original, imagínense que estamos haciendo literalmente, ¿se acuerdan el lenguaje de programación cuando hacíamos, cuando estaban viendo programación lógica con Prolog? Si uno de los statements de Prolog no se cumplía, se cancelaba el ciclo y no funcionaba. No me acuerdo si se llamaban COTS, no me acuerdo cómo se llamaba la jerga específica, pero tenía que cumplirse para cada uno de los elementos de entrada que teníamos en el lenguaje. Esto es exactamente lo que está pasando acá. Si uno de ellos no falla, si en uno de ellos falla, ¿ok? Quiere decir que esta restricción no se cumple para todos los elementos. En consecuencia, este problema no tiene solución. Y se dice que es un problema infactible. ¿Ok? Uy, perdón. Esto es un problema infactible. Si no pudiese conseguir ese hiperplano, si no son linealmente separables, el problema es infactible. Eso no quiere decir que nos detenemos y no hacemos más nada. Lo único que quiere decir es que tenemos que de alguna manera cambiar o darle un poquito más de ligereza a lo que queremos conseguir, de tal manera de poder tener un hiperplano que separe en el caso en donde no podamos exactamente tener dos nubes de puntos completamente separables. ¿Ok? Entonces, para poder entender qué podemos hacer, la idea fundamental es entender en lo siguiente, ¿no? Imagínense que tengo este caso, ¿ok? Vamos a leer. Como hemos definido el problema, las máquinas de soporte vectorial solamente van a funcionar si el conjunto de datos es linealmente separable. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si no se cumplen todas las condiciones, ¿ok? Simplemente el problema no tendría solución. Y lo que me dice el algoritmo es no existe, ¿ok? No existe W, tal que separa correctamente los datos, ¿ok? Entonces no es que nos detenemos, simplemente vamos a tratar de cambiar el problema a resolver. Entonces, a partir de ahora, si la formulación no tiene variables de holgura, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí me fui para adelante un poco, ¿no? Aquí debería agregar un pequeño texto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir algunas variables que lo que me van a hacer es lo siguiente.
Ok, vamos a tratar de coger el mismo color o algo similar. Si tengo aquí mi autopista, y vamos a colocarla acá. Lo que vamos a definir son unas variables que van a ser lo siguiente. Yo voy a dejar o voy a darle al algoritmo la posibilidad de mover literalmente en dirección del vector normal algunos de los puntos. Entonces, si yo tengo este punto, ¿dónde tendría que moverlo para que, entre comillas, sea linealmente separable? Sería literalmente en dirección del vector normal moverlo esta distancia. ¿Ok? En el caso de este punto sería moverlo esta distancia. Este punto azul se tiene que mover a la derecha, en consecuencia es esta distancia. ¿Qué más? Y este punto azul tengo que moverlo a esta distancia. ¿Se entiende? Ok. Entonces, es claro que hay ciertas cosas que están sucediendo. Primero, ¿cuál es la distancia que debo moverlos? Va a depender de qué tan ancha es la autopista. Si la autopista es un poquito angosta y un valor está bastante lejos de la autopista, evidentemente tengo que moverlo mucho más. Si la autopista es mucho más grande, tengo que mover menos los puntos. Pero ¿qué pasa? Mientras más grande es la autopista, menos útil es el clasificador. Entonces, esto es como una compensación similar a los intervalos de confianza. El ejemplo que les di, creo que era en el caso de entradas de personas yendo al cine. Mientras más grande es el intervalo de confianza, evidentemente la confianza aumenta, pero es más inútil tener el intervalo. Si me dicen que vienen entre 0 y 100.000 personas, no me dice nada. Si vienen entre 1980 y 2020, es más útil el intervalo. Ahora, es obvio que es menos probable que el valor real esté dentro del intervalo. Aquí es similar. Mientras más angosto es el clasificador, entre comillas es más útil, pero eh, es obvio que tengo que mover más distancia o tengo que mover más los puntos. Entonces, asumamos que el margen está establecido, eso lo va a resolver el problema de optimización solo. Luego que yo tengo estos valores, fíjense que cuánto me estoy equivocando o cuánto esfuerzo o energía estoy utilizando para mover esos puntos. Imaginemos que vamos a ponerle phi. Este es phi de 1, este es phi de 2, este es phi de 3 y este es phi de 4. Entonces, básicamente, la energía que estoy usando es la suma desde igual 1 hasta n de todos esos phi de i. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé de antemano cuántos tengo que mover. Entonces, evidentemente, cada una de las variables tiene asociado su propio movimiento. En la mayoría, ese movimiento va a ser igual a 0, porque están bien clasificados. En 4 de ellos, para este ejemplo, el valor me va a dar mayor a 0 y veo cuál es su suma. ¿Ok? Mientras más grande sea la suma, obviamente estoy haciendo más esfuerzo para poder clasificar y en consecuencia, bueno, y veo, luego vamos a entender qué significa esto desde el punto de vista de optimización. La idea fundamental es lo que les estoy diciendo. Quiero moverlos a su lado del margen. ¿Ok? Eso es lo que quiero hacer. Simplemente es la energía que tengo que utilizar para poder moverlos a su lado. Entonces, de ahora en adelante, ¿ok? Si la formulación no tiene esos phis que vamos a llamar variables de holgura, ¿ok? Denominamos el problema máquinas de soporte vectorial con el margen fuerte. Esto simplemente está diciendo, esto, cuando tengo el problema de máquinas de soporte vectorial con el margen fuerte, solamente va a tener solución si son linealmente separables. Si no son linealmente separables, este problema no tiene solución. Solamente tendría solución el que aligera o que resuelve un problema un poco más sencillo. ¿Ok? Ojo, es más sencillo en el sentido de darle ligereza o facilidad al problema de poder mover los puntos. No quiere decir que sea más fácil de resolver. ¿Ok? Entonces, ahora debemos introducir esas variables. ¿Ok? Entonces, una holgura, aquí les pongo, es el margen de error que le podemos dar a un punto que está erróneamente clasificado. Justamente es cuánto yo le doy de facilidad al punto para poder moverse hacia su clase. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que les estoy diciendo, exactamente lo mismo. Visualmente es cómo los moveríamos para que llegue al otro lado de su margen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Entonces, uno, las holguras, ¿ok? Para cada punto dejamos que variables positivas, esto es súper importante, el movimiento, la energía, la distancia, tiene que ser positiva. Porque obviamente no tiene sentido que yo aleje más el punto azul. O sea, no tiene sentido que en dirección del vector normal intente alejarlo más de su clase. La idea es que trate de llegar hacia su clase. Entonces, para poder lograr esto, simplemente de todas las posibles movimientos, todos los que son negativos los quito.
Va a ir nada más hacia su lado. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la idea fundamental? Si antes teníamos el criterio excepcional en donde teníamos y de i, doble de traspuesta x más b mayor o igual a 1, ¿ok? Simplemente lo que hago es colocarle este valor acá. Y lo que va a hacer justamente es, fíjense que si antes la restricción era mayor o igual a 1, como este valor es positivo, fíjense que está aligerando, está reduciendo, ¿ok? La posible desigualdad. E intuitivamente, no es que estamos, intuitivamente, ¿qué está pasando? No es que estamos moviendo el punto azul hacia el lado, estamos moviendo el lado hacia el punto azul. ¿Ok? Eso es en realidad lo que está pasando. Estamos moviendo, ¿ok? El criterio decisional por un valor que es positivo, estamos haciendo evidentemente una transformada en dirección paralela al vector normal hasta que toque el punto. ¿Ok? Ese movimiento, ¿ok? Ese movimiento es justamente el tamaño de phi de i. ¿Sí se entiende? Sé que, ojo, importantísimo en esta parte, sé que la parte de optimización es compleja. Yo les estoy dando acá cómo se resuelven los problemas y cuál es el problema de optimización. En ningún momento se evalúa en el sentido de demostrar cosas. Simplemente que les estoy diciendo qué es lo que está pasando desde el punto de vista matemático porque me gusta que se entienda todo. Luego vamos a usar el código y analizamos las salidas, etcétera. ¿Ok? Quiero que se entienda conceptualmente lo que está pasando. Entonces, el nuevo problema a resolver es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿ok? Quiero minimizar la norma ¿para qué? Para que me dé la mayor distancia posible. Quiero separarlos, pero le estoy agregando un poquito de flexibilidad. Un poquito de flexibilidad, ¿ok? Agregando un poquito de flexibilidad, dejando que algunos de ellos se puedan mover, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene la formulación? ¿Ok? Es claro que no podemos ponderar, ¿ok? No podemos saber si queremos maximizar el margen, hacerlo lo más grande posible o más pequeño, o minimizar el error de clasificación. Es decir, recuerden, mientras más pequeño es mientras más grande es el margen, ¿ok? Cometo más errores, es obvio. Si la autopista es más grande, más puntos van a estar erróneamente clasificados. Mientras más pequeña la autopista, menos puntos van a estar erróneamente clasificados, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para poder ponderar esto? Es decir, ¿cómo podemos introducir un valor que me controle la complejidad del problema? Esto es literalmente regularización. Entonces, ¿cómo podemos regularizar? Hay muchas maneras. Podemos colocar aquí un valor. El valor estándar que se usa en el caso de máquinas de soporte vectorial es simplemente colocar una constante C acá que multiplique a las variables de holgura y ese es el valor de hiperparámetro que controlo para modificar la complejidad del problema. ¿Ok? Entonces, básicamente, fíjense que la idea entonces es, si C es 0, ¿ok? Una vez que agrego el C, si C fuese 0, nada más tendría solución si son linealmente separables, porque es como no colocarle las variables de holgura, aquí están completamente libres, ¿ok? Y si están libres, esto va a ir a 0. Así de simple, ¿ok? Porque estoy minimizando la variable objetivo. Si esto es 0, aquí no hay nada, ellos quiero minimizarlo, los valores van a ir hacia 0, ¿ok? Si es mayor que 0, ¿ok? Vamos a darle énfasis al error de clasificación, trayendo como consecuencia reducción del margen. Es decir, esto es inversamente, la idea es inversamente proporcional a lo que tenemos en mente antes de clasificación. Acá, mientras más grande es el C, más pequeño es el, el margen de clasificación, ¿ok? En consecuencia, bueno, necesitamos entonces ver cómo podemos manipular ese valor para entender cómo se va incrementando o no el margen. Entonces, ¿qué pensé? Esto es nuevo, ¿ok? Dando la clase. Estaba haciendo unos códigos en donde vemos cómo se mueven y me di cuenta que era un poco fastidioso, ¿ok? Así que hice una pequeña aplicación que se las voy a poner disponible donde básicamente ustedes van a poder modificar los parámetros y ver cómo se va moviendo el margen. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay una parte acá que es de posgrado, que vamos a explicarla ahora, pero no va a ser evaluada, es simplemente para que vean cómo todo calza o cómo todo se une. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar, cuando vean el video, vamos a iniciar esa parte que no es evaluada ahora, para que entiendan qué está pasando aquí cuando veamos la aplicación y luego vamos a venir a la aplicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto ya desde el punto 6 hasta el 8
posgrado. Entonces, fíjense, como en probabilidades uno tiene, si yo tengo la probabilidad de A, ¿okay? Yo sé que esto es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un evento y quiero calcular su probabilidad, yo pudiese hacerlo usando el universo y le resto la probabilidad del complemento. En teoría de optimización hay algo similar. Cuando yo tengo un problema y quiero resolverlo, ¿ok? En verdad uno pudiese resolver un problema que se llama el problema dual. Y cuando yo tenga las soluciones de este problema, que es el primal, el problema original, ¿ok? Hay una manera en donde uno puede, imagínense que X es una solución de este problema y Y es una solución de este problema. Hay una manera de conectar o de unir ambas soluciones de tal manera que veamos una relación que hay entre cada una de ellas. La analogía es lo que les estoy diciendo de probabilidades. Entonces, ¿qué sucede? Hay una particularidad del problema dual de nuestros problemas de máquinas de soporte vectorial, en donde vamos a ver que las soluciones del problema dual nos dicen mucho de los vectores soporte. ¿Okay? Aquí ponemos la fórmula de cómo deducir el problema dual. Entonces, ¿qué sucede? En este caso particular, ¿okay? Estamos minimizando en el primal un medio de la norma W, ¿ok? Más C igual 1 hasta N de los phi de I. ¿Y qué pasa? Tengo unas restricciones, ¿ok? Aquí coloco Y de I, W traspuesto XY más B. Esto es mayor o igual a 1 menos las variables de holgura, ¿ok? Cuando queremos resolver problemas de optimización para poder calcular, hay un template, imagínense que hay un algoritmo para transformar el problema primal en el problema dual. Cuando tenemos restricciones, necesitamos introducir, esto lo deben haber visto, pero en Mate 3 para optimizar funcionales que tienen restricciones, necesitamos introducir, posiblemente incluso deben haber visto con Margini, no sé, el lagrangiano. No sé si reconocen este término. Multiplicadores de Lagrange, ¿no? Ojo, please, o sea, no se sientan abrumados, esto es simplemente cómo se llega. Lo que me interesa al final, literalmente, es una línea de texto, ¿ok? Aquí simplemente es cómo llegamos al problema dual, ¿ok? Entonces, aquí calculo cuál es el lagrangiano. Recuerden que con el lagrangiano introducimos unas nuevas variables que llamamos las variables del problema lagrangiano, que son los multiplicadores. En este caso tenemos que introducir dos tipos de multiplicadores. Un tipo de multiplicador es para las W y las otras que son las betas es para las variables de holgura, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, como las variables de holgura están libres y los W están libres, evidentemente tenemos que ingresar multiplicadores para cada una de las variables. ¿Qué sucede? Manipulando, y es súper fácil de seguir, ¿ok? Lo van a leer poco a poco, ¿ok? Manipulando las precondiciones, sí, las precondiciones cuando yo intento minimizar un funcional es derivo el gradiente igual a cero. Cuando tengo restricciones hay otros tipos de precondiciones. Esas precondiciones se llaman las condiciones de Karush-Tucker, ¿ok? Eso es todo. Entonces, en vez de igualar a cero, tengo que igualar a cero y agregar otras cosas, ¿ok? Esas otras cosas son 5 tests que uno se debe aprender. Es sencillo de hacer, es un algoritmo literal. Veo cuál es el primero, se llama restricciones primarias, restricciones duales, complementary slackness, stationarity y factibilidad del dual, ¿ok? Son 5 cosas que hay que hacer. Vas paso a paso, todo es algebraico. Lo que va a suceder al final es lo siguiente. El problema que tengo que resolver del dual, transformo el primario en el dual y me queda esta cosa acá, ¿ok? Que es interesante. Primero, que es súper interesante. Primero, en el dual, fíjense que ¿qué aparece? Aparece en la función objetivo XY transpuesta por XJ. ¿Qué es eso? Esto sí lo pueden hacer. Estos son variables del lagrangiano, es decir, estos son eh, números reales. Y y J son los valores de la clase, ¿ok? ¿Qué es XY transpuesto por XJ?
siendo XY y XJ filas de mis datos. Tengo mi dataset X, ¿ok? Tengo XY traspuesto por XJ. Es un número, un escalar. Es un escalar, pero ¿qué tiene específico? Son los productos internos de todas mis filas de mi dataset. ¿Lo ven? Es decir, para cuando yo resuelva el dual, necesito obligatoriamente calcular, ¿ok? Porque me lo está diciendo esta formulación, no importa qué es eso, ¿ok? Lo que me queda es ese mega problema. Fíjense que en la definición del problema estoy haciendo XY traspuesto por XJ, ¿ok? Para todo hijo de eso quiere decir para todas las filas de mi dataset. Tengo que precalcular o calcular de alguna manera para yo poder resolver el dual los productos punto entre XY de traspuesto y XJ, ¿ok? Entonces, eso nos va a dar una idea luego de la complejidad del problema, pero lo más interesante es lo siguiente. Puedo manipular esa definición, ¿ok? Aquí les coloco cómo se manipula la definición y cambio exactamente el problema y llego a lo siguiente, ¿ok? Voy a llegar a lo siguiente. ¿Dónde está lo que necesito? Ya, un segundo. Ok, llego a esto. Fíjense que es lo más interesante. Resolvemos eso, no importa cómo se resuelve. Fíjense lo que va a pasar. W, que es la solución del primal, se puede reconstruir usando puntos que tengo disponibles, su valor de clase y el valor de los multiplicadores lagrangianos del dual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ok? Si en el primal, ¿ok? Si en el primal yo hago W traspuesto por X más B, ¿ok? Ese es el criterio decisional que yo uso en el primal, ¿ok? Yo puedo reconstruir la solución del primal como una combinación lineal de puntos de mis datos. Lo que me está diciendo esto entonces es que yo puedo entonces conseguir el hiperplano usando solamente algunos de los puntos, como una combinación lineal de algunos de los puntos. ¿Por qué? Porque yo sé que este valor, ¿ok? Es un escalar, esto es un valor entero o 1 menos 1, y XJ es una fila de mis datos, ¿ok? XJ es una fila de mis datos. Eso no es el resultado más increíble. El resultado más increíble es lo siguiente. Cuando yo tengo mi margen, ¿ok? Y tengo mi nube de puntos acá y tengo mi nube de puntos acá, ¿ok? Todos los coeficientes del dual que están exactamente en el margen son los que tienen alfa de j distinto de 0. Todos aquellos, los que están hacia el lado del margen, que no toca exactamente el margen, ¿ok? Y hacia el otro lado del margen, tienen alfa de j exactamente igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? No solamente para reconstruir el hiperplano necesito algunas de las filas. No solamente es una combinación lineal, sino que además son muy pocos los puntos que necesito. Y son exactamente aquellos que están en el margen. ¿Ok? Interesantemente, además, implica que aquellos que están mal clasificados, que voy a mover hacia el margen, forman parte de esta combinación lineal para reconstruir W. ¿Ok? Entonces, sin indagar mucho sobre la parte de posgrado, ¿ok? Que es esta de cómo formular ese problema, lo interesante es entender que el W optimal, el hiperplano optimal, es una combinación lineal de las variables del dual multiplicados por la clase real multiplicados por la fila. Entonces, esta es primera vez, fíjense que es primera vez en el curso en donde normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente mi W, ok, mi criterio W, yo lo multiplico, hago de letras partes por X, ok, y W tiene asociación 1 a 1 con las columnas de mis datos. Entonces, ¿qué nos dice máquina de soporte vectorial? Bueno, existe una manera de yo poder representar W como combinación lineal de las filas. Es decir, los datos me dicen cómo, es obvio, es evidente, los datos me dicen cómo construir ese hiperplano. La solución, además, normalmente es sparse. Es decir, necesito muy pocos vectores para poder reconstruir W. Esos vectores que
la variable en el dual es distinta de 0, son los que llamamos vectores soporte. Esos son los que soportan el hiperplano. ¿Ok? Todos aquellos valores que no están en esa autopista, en el margen de la autopista, en el borde, no forman parte o no se usan para poder reconstruir ese W. ¿Se entiende la idea? Entonces es interesantísimo. ¿Por qué? Porque es primera vez que podemos usar las X exactamente, las filas de X, ¿ok? Para poder reconstruir nuestra posible solución. Y no solo eso, sino que la mayoría de los puntos no los necesito y los valores en el dual me van a dar 0 y los que sí necesito me dan evidentemente un valorcito que sí es distinto de 0. Entonces ahora sí podemos ver nuestra aplicación. Entonces arriba a la izquierda, ¿ok? Se ve la página, ¿no? Entonces fíjense, cuando les publique esto, tienen por ahora, voy a ir tratando de agregarle cosas, ¿ok? No me gusta mucho cómo se ve esta parte, pero luego lo cambio. Tienen diferentes zonas. Primero, este es el problema que estamos tratando de resolver. Esto ya lo sabemos. ¿Qué parámetros podemos controlar? Puedo controlar C, que es el parámetro de regularización. Puedo controlar la varianza, porque aquí estamos usando MakeBlobs, idéntica. ¿Por qué no nos da el mismo? Un segundo, nos debería dar el mismo. Eh, Tiene que tener una semilla diferente. Vamos a ver. Aquí la semilla es 1. Aquí puse 42. 1. Ok. Ahora sí es igual, ¿no? Ok. Ok, cuando es 1, está bien. Aquí pueden controlar el número de puntos. Asumo que por ahora es clasificación binaria, luego lo puedo expandir para que le coloquemos más cosas, ¿ok? El parámetro C, como les digo, es el parámetro de regularización. Recuerden lo que les estoy diciendo, acá la interpretación de la regularización es inversamente proporcional, es decir, si quiero expandir el margen, tengo que reducir el valor de C. Entonces, fíjense, si yo colocar aquí 0.01, fíjense cómo no me deja. Ajá. Ok, ven cómo se agrandó el tamaño del margen. ¿Por qué? Porque como estoy multiplicando por un valor, ¿qué pasaría si colocáramos 1? Estamos dejando todas las holguras que sean mayores o igual a 0, ¿ok? Y son un poco más grandes. En consecuencia, tiene que restringirse más el margen. Si yo coloco aquí un valor que es 1 sobre 100, fíjense que al multiplicar por 1 sobre 100, simplemente estoy dándole libertad, estoy dando mucha más libertad a los valores para que pertenezcan al margen. En consecuencia, es obvio que aumento el tamaño de la autopista. En el caso de que son linealmente separables, basta con colocar un parámetro C muy alto. O sea, a partir de un cierto C no va a cambiar la solución. Fíjense, si yo coloco 50, ¿ok? Va a llegar un punto donde simplemente va a usar los dos puntos que forman parte del margen, ¿ok? Y es obvio que si lo modifico a 10, no debería cambiar la solución, ¿ok? Ahora, si coloco aquí 0.01, no sé por qué abajo no me está. Esto me lo debería actualizar. Sí lo está actualizando. Ok. Cuando coloco 0.01, fíjense que más elementos forman parte del margen. Si quisieran ver qué está pasando, pueden. Esto lo voy a colocar para que se pueda abrir un poco más. Ok. Pero fíjense qué pasa, ¿no? Aquí coloqué la combinación lineal. Lo que tenemos acá, esta es la salida de scikit-learn. Esos son los W del hiperplano optimal de solución. El, el, el paquete, y aquí uso la combinación lineal de los valores del dual multiplicados por su y multiplicados por la x. ¿Ok? Fíjense que en algunos casos resta si la clase es -1, en algunos casos suma si la clase es positiva. Entonces fíjense cómo, ojo, los valores del dual se pueden obtener de la solución de scikit-learn, porque en realidad en scikit-learn resuelven el dual porque es más sencillo en este caso particular, es más sencillo de resolver, y además hay una cosa extra que voy a decir ahora que por ahora no hemos hablado. ¿Ok? Ok.
Entonces, fíjense cómo efectivamente, ¿ok? Efectivamente, W se reconstruye como una combinación lineal de los valores. Y aquí que les coloco, ¿cuáles son los valores que están en el margen? ¿Cuál es su clase real? ¿Qué es W por X más B? Para que vean que está del lado que es positivo o negativo. ¿Cuál es su variable de holgura? ¿Ok? Y el valor de 1 menos la variable de holgura. ¿Qué sucede? Cuando la variable de holgura la coloco en amarillo, quiere decir que está dentro del margen. Cuando la variable de holgura, ¿ok?, está en el color como grisáceo, es que son aquellas que están justamente en el margen que no tuve que mover. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué más pueden hacer? Acá en visualización, fíjense que les puedo colocar cuáles son los textos de los valores de holgura y aquí pueden colocar cuál es el vector normal. No sé por qué es un fastidio. Ok. Entonces, fíjense algo interesante. Este vector normal va en dirección contraria a lo que nosotros hemos graficado normalmente. ¿Por qué creen que es esto? En realidad, el vector hacia dónde apunta normalmente. La respuesta está aquí. ¿Hacia dónde apunta, muchachos? Correcto. Si yo literalmente multiplico, si yo cambiara las clases y le coloco a esta menos 1 y a esta más 1, va a dar el mismo W con dirección 180 grados. ¿Ok? Lo pudiésemos probarlo, pero tengo que cambiar un poco el código, pero espero que se entienda la idea. No importa, ¿ok? A ver, obviamente importa desde el punto de vista conceptual hacia dónde apunta, ¿ok? Es obvio. Quiero que se entienda es que apunta siempre normalmente, o por como escribimos el problema, apunta hacia la clase positiva. Si volteáramos las desigualdades, apuntaría hacia la clase negativa. Entonces no es tan importante hacia dónde apunta. Sí importa en el criterio decisional, ¿ok? Fíjense cómo WX más B me da negativo para aquellos que tienen clase negativa y me da positivo para aquellos que tienen clase positiva, ¿ok? Entonces esta herramienta va a ser bastante útil para ustedes para estudiar todo lo que está sucediendo entre teoría y práctica, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a terminar. Preguntas, ¿sí? Profe, una pequeña duda. En la página donde dice parámetros C, ahí dice C igual a menos regularización. O sea, C alto igual a menos regularización. No debería ser revés, porque mientras más alto es el valor de C, más penalización pone. Pero si es más Es lo que tú pequeño, dices, básicamente quita la penalización. sí, pero fíjate, es correcto que mientras más alto este valor, penaliza más, pero penaliza Ujú. más los valores de phi. Estos son los psi, ¿ok? No sé cómo se dice en español. Entonces, este valor se penaliza estos valores. En Claro. consecuencia, mi W, ¿ok?, hace más grande el valor el margen de W. Entonces, en el concepto nuestro de complejidad, ¿ok?, mientras más corto es el margen, menos complejo es el modelo. Entonces, el C penaliza los sí, pero en el caso de lo que nos interesa, que es W, ¿ok? Le agrega más libertad mientras más grande sea el C, ¿ok? ¿Se ve? Fíjate que si el C es más pequeño, es más complejo en el sentido estoy agregándole más vectores soportes a mi modelo. Entonces, es claro pensar que es más complejo el W, ¿ok? Entonces, es cierto que les he dicho en todo el curso cuando usábamos lambda, lo que pasa es que el lambda multiplicaba la norma de W o la norma de beta, no importa cómo lo escribía, y beta era el modelo. En este caso estoy multiplicando por C las variables de holgura y el impacto es inversamente proporcional en la complejidad del modelo, que es W. Esto se pudiese mitigar multiplicando aquí por 1 y poniendo aquí un lambda o 1 entre lambda, no me acuerdo muy bien cómo. Bueno, al final es parecido, ¿ok? Si uno colocara lo que quiero, el parámetro de complejidad en la norma del vector, sí sería cierto que a mayor lambda estoy penalizando más. Lo que sucede es que por comodidad, en el caso de poder calcular el dual, tiene más sentido hacer esto. ¿Ok? Entonces siempre tomen en cuenta que Está un poco, o sea, como que está un poco raro. Sí, así, tampoco. tienen que estudiar y tratar de mover las C para que vean. Esto
A ver, yo soy una herramienta que en una hora y media, 1 hora y 40, intenta bombardearlos de información y luego poco a poco hay que estudiar un poco, ¿ok? Luego van a ver que la complejidad, ¿ok? Es inversamente proporcional al valor de C, porque C está en realidad penalizando las holguras, ¿ok? Entonces luego van a ver, intenten ver qué significa esto, ¿ok? ¿Qué más? En las estadísticas les coloco cuántos puntos tienen valor de variables de holgura entre 0 y 1. Cuando el valor de la variable de holgura es entre 0 y 1, no son valores que estaban, entre comillas, clasificados de manera errónea, los estoy moviendo, sino que simplemente el margen, ¿ok? Lo estoy haciendo lo más complejo. En consecuencia, algunos valores ahora tengo que moverlos, siguen estando bien clasificados desde el punto de vista del hiperplano, pero tengo que moverlos hacia el margen. Y como los tengo que mover, no sé por qué a veces esto se mueve, como los tengo que mover, los valores de phi asociados tienen que ser mayores que 0, ¿ok? Porque tengo que moverlos a pesar de que estén en la zona azul, ¿sí? ¿Qué más? Ok, si quieren que les pase o que tengan un caso de, una cosa importante, cuando abran, la leyenda aparece a la derecha para que no les fastidie tanto, ¿ok? Si quisieran que hayan errores de clasificación, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? Si esto es lo que puedo manipular. Correcto. Si yo aumento la varianza, ¿ok? Fíjense cómo desde el centro que estoy generando los blobs, ¿ok? Aumento la varianza, se dispersan más los valores, tengo que aumentarla hasta que efectivamente no me es separable. Y ahorita tengo que modificar este valor para que me quede, para que tengan más. Voy a tratar de colocar esto acá, ¿ok? Fíjense acá cómo, a ver, aquí hay 3 puntos, los podemos tratar de ver, que son estos 3 que tienen las X, son 3 puntos que estaban mal clasificados y tuvimos que moverlos hacia la zona correcta, ¿ok? Voy a modificarles este valor para que puedan ingresar similar a esto, más varianza, de tal manera que haya más errores de clasificación. ¿Se entiende la idea? Si esto les parece demasiada información, basta con quitar las variables de holgura, ¿ok? Y a ver, se ve un poquito mejor. Pero igual los valores de las variables de holgura las tienen acá. Ok, aquí queda la combinación lineal, ¿ok? Y evidentemente siempre da el mismo hiperplano, ¿ok? Bueno, obviamente esto funciona nada más para 2 variables, muchachos. Si ponemos 3, va a ser un problema. Bueno, con 3 se pudiese colocar un graficador 3D, pero creo que igual se entiende así la idea, ¿ok? Entonces, última parte de este tema. Ok, fíjense que si puedo escribir W como una combinación lineal de los puntos, fíjense que el clasificador para el caso primal, recuerden que usamos W transpuesta por X más B, si eso es mayor o igual a 0, 1, no importa cuál es la constante que use. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo puedo escribir W como una combinación lineal, yo puedo escribir entonces, puedo transformar, quitar W y coloco exactamente la definición y el criterio decisional sería este. ¿Ok? Fíjense qué sucede, que ya lo había dicho antes. Tengo acá los productos, puntos de los puntos uno a uno. ¿Ok? ¿Qué sucede? Existen funciones que se llaman las funciones kernel, que básicamente hacen lo siguiente. ¿Ok? La idea de la función kernel es, imagínense que tengo una disposición de mis puntos de esta manera, en donde es obvio que no son linealmente separables, pero sí es cierto que tienen una forma, ¿ok? En donde nosotros, bueno, con el ojo podemos ver que se pueden más o menos separar, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo tuviese una función phi tal que transforma el espacio, en vez de tener el espacio euclidiano, transforma el espacio y creo nuevas variables, no importa, puede ser que aumente incluso la dimensión, aquí tengo 2, puede ser que sean 3, y en este espacio, ¿ok? Sí son linealmente separables,
¿ok? Y aquí reconstruyo mi clasificador, ¿ok? Veo cuál es una clase, cuál es la otra, y luego si tengo la función inversa de phi, me regresa al espacio original y sé cuáles son los puntos que pertenecen a una clase y los puntos que pertenecen a otra. Resulta que, ¿ok? Esas funciones phi, algunas de ellas, ¿ok? Uno puede saber cuál es el resultado de phi de xy traspuesto por phi de x sin saber, ¿ok? ¿Qué es xy traspuesto por x? De j. Incluso, ¿ok? En algunos casos ni siquiera importa saber cuál es el valor de phi de x, me importa saber nada más, saber cuál es el valor de phi de xj traspuesto por phi de xk para jk que esté dentro del dato. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ok? En muchos casos, como lo que queremos resolver, me interesa nada más, ¿ok? El resultado de esta operación y no necesariamente me importa saber el resultado de la transformación. Si yo pudiese transformar mis datos y conozco cuáles son estos valores, yo pudiese resolver igual el problema. ¿Ok? Resulta que estas funciones se llaman kernels, ¿ok? Y posiblemente, de hecho, cuando ustedes se metan acá en SBC Scikit-Learn, la la segunda, disculpe, la segunda cosa que pregunta es qué kernel hay que usar, ¿ok? No es random, ¿ok? No es random, pero X y traspuesto por XJ es un kernel y es el kernel lineal, ¿ok? Existen más kernels. Está el kernel de, esto es radial basis function, son las funciones de base radial. Están los kernels gaussianos. Hay un kernel incluso que mapea a una dimensión que es infinita y hace que cualquier disposición de puntos, todas son linealmente separables. ¿Ok? Para que entiendan más o menos del tipo de complejidad que podemos hacer. No importa la disposición de puntos, yo puedo mapearlo a una dimensión que tiene dimensión infinita y todos son linealmente separables en ese lado, los separo y regreso la transformación. ¿Ok? Para efectos de lo que estamos haciendo, basta simplemente con cambiar cuál es el kernel. ¿Ok? Simplemente la diferencia es que el criterio decisional, en vez de usar XJ traspuesta por X, usa el kernel evaluado en XY y otra X. ¿Ok? Porque estas funciones, ¿ok? Son fáciles de, bueno, no son fáciles, existen y ya las teníamos, sobre todo en aplicaciones de ingeniería eléctrica, y simplemente las estamos usando ahora en aprendizaje automático. Entonces, si quieren indagar un poco más, a pesar de que no esté evaluado, que hay un pequeño ejemplo, ¿ok? En donde aquí ven cómo, si la transformación phi de x1 a x2, fíjense que en este caso es una transformación que da un x1 y un x2, aumenta en una entrada la dimensionalidad del problema, ¿ok? Y van a ver cómo este kernel, ¿ok? La solución de phi de x traspuesto por phi de z es exactamente lo mismo que calcular x traspuesto z cuadrado, ¿ok? Entonces, este kernel, ¿sí? Si yo transformara mis vectores en dos dimensiones x y y, bueno, vamos a colocarlo y z, como aparece acá, ¿ok? Si yo quiero calcular x de traspuesto z cuadrado, es equivalente a calcular phi de x traspuesto phi de z. ¿Ok? Como yo lo que necesito es los productos puntos de las phis, bastaría entonces con tener esta fórmula para poder tener esta expresión, lo coloco dentro de mi variable objetivo, defino el problema y soluciono. ¿Ok? ¿Qué cosas suceden al poder separar de esta manera, muchachos? ¿Ok? Al final, ¿qué es lo que se usa? Se usa para, por ejemplo, ¿ok? Voy a colocar acá, si van hacia el final, ¿ok? Para ciertas nubes de puntos que parecía que no pudiésemos haber resuelto el problema usando máquinas de soporte vectorial, fíjense que aquí les coloco cuál sería el hiperplano si usáramos el kernel lineal. Aquí les coloco cuál sería la solución usando Cabecino. Aquí les coloco la solución usando el kernel de el estándar, que son las bases de Radial Basis Function, ¿ok? Y vean cómo simplemente usando ese kernel, que es simplemente transformar los datos y es una expresión que está hecha, es fácil de calcular. Fíjense que sí podemos separar los datos un poco mejor que evidentemente usando el clasificador lineal. ¿Ok?
Repito, esta parte la pueden usar de juego, de si quieren aprender un poco más, ¿ok? Después es parte del curso de posgrado. Recuerden, básicamente simplemente es utilizar esas funciones kernel en donde cambiamos la definición de x traspuesta por xy traspuesta por xj por una de estas funciones kernel, ¿no? Y hay algún punto en donde les coloco cuál es el kernel que tiene dimensionalidad infinita, ¿ok? Que es 7.4, que es, para variar, ¿ok? El kernel gaussiano. Si se fijan, esto es bastante similar al FDP de la distribución normal, y no es casualidad que se llame kernel gaussiano, ¿ok? Interesante es que el kernel gaussiano tiene dimensionalidad infinita, es decir, en teoría están mapeando X va de Rn a R infinito, ¿ok? Entonces este es posiblemente, normalmente es el kernel que funciona mejor. Entonces, claro, asociado a este kernel está el parámetro de sigma, y este sería un hiperparámetro que tenemos que tunear en nuestros datos para saber cuál es la dispersión que necesitamos. Este sigma que se pasa como hiperparámetro a este kernel, ¿ok? Si le colocamos un sigma, hay una inyección de tal manera que aprende exactamente cuál fue la varianza que se usó para poder crear este dataset, ¿ok? Entonces, bien, resumen, máquinas de soporte electoral nos da otra percepción de cómo poder clasificar. La primera, que fue con regresión logística, era tan sencillo como, luego que tengo el resultado, aplico una regla. Si es mayor que ese valor, es de una clase; si es menor, es otro. En el caso de máquinas de soporte electoral, usamos algunas herramientas más de cálculo, en donde simplemente conseguimos un hiperplano. Todo lo que esté de un lado es de una clase, todo lo que esté del otro lado es de la otra clase, ¿ok? En el caso particular de máquinas de soporte electoral, luego vimos una aplicación en el caso de tener elementos que no están bien clasificados, cómo trabajar en base a este problema, agregando las variables de holgura. Y lo último que les di, ¿ok? De, entre comillas, extra, es yo pudiese cambiar el kernel, y al final, en el caso del separador, la idea del kernel simplemente es que me pueden dar autopistas que no son necesariamente rectas, son autopistas que tienen otro tipo de formas. Esa es más o menos la idea fundamental. Entonces, ¿cómo yo pudiese tener esa forma? Bueno, si yo transformara esto en el otro espacio, en ese espacio transformado, si son lineales, cuando regreso la transformación, me quedan estos planos que no son, hiperplanos que no son necesariamente, bueno, son clasificadores que no necesariamente son hiperplanos en la dimensionalidad original. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos segundo. Ajá. Con esto terminamos máquinas de soporte vectorial. Cuando publique esto, les doy el link para que puedan jugar. Vamos a ver un poquito de árboles de decisión. ¿Okay? Media hora. Entonces, aquí vamos a seguir haciendo clasificación. ¿Okay? Vamos a conectarme al kernel bueno, en este caso el kernel es del intérprete de Python. Okay. Después regreso a esto, vamos a cargar Iris. Recuerden que era el dataset simple de 4 columnas. Recuerden que teníamos 3 clases. Ok, y aquí tengo los datos donde tenemos las 3 clases, ¿no? En algún punto puedo decidir si en el plot multiclass, ¿ok? Fíjense que le coloco los índices de lo que quiero plotear. Como tengo 4 posibles columnas, aquí le coloco como defecto, hacemos el gráfico de dispersión de las columnas 0 y 1, pero puedo modificarlo. Entonces, fíjense qué pasa. Si utilizara las columnas 0 o 2, fíjense que sucede algo interesante. Si yo quisiera separar con una regla lo más simple posible, ¿ok? Los puntos azules de los amarillos o rojos, bastaría con, ¿ok?
Imagínense, hacemos máquinas de soporte vectorial, me da este hiperplano, ¿ok? Pero se puede hacer algo incluso más sencillo. Fíjense que yo pudiese hacer una regla. Imagínense que esta columna es, vamos a asumir que esta es la columna 2 y esta es la columna 0, ¿ok? Fíjense que para cualquier valor de la columna 2, en donde, pónganse 2.5, si la columna 2 es menor o igual a 2.5, ¿sí? ¿Qué clase es? La clase, vamos a llamarla azul, no importa si es versicolor, la otra, virgínica, setosa, lo que sea, azul, ¿ok? Si es mayor, entonces en caso contrario, ¿qué clase es? La respuesta es que no sé, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser o amarilla o puede ser naranja. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de lo que hicimos antes con hiperplano, fíjense que aquí estamos haciendo exactamente el mismo criterio. El criterio es cumplir una desigualdad, solo que en este caso el hiperplano es una línea horizontal, entre comillas. En consecuencia, primero, la pendiente evidentemente es cero, ¿ok? Y el criterio decisional sería simplemente valores que estén por encima o que estén por debajo de ese hiperplano que vamos a denominar simple, ¿ok? Ahora bien, si yo tuviese otro hiperplano que está acá y tuviese uno que es vertical que esté aquí, ¿ok? Con tres de ellos tuviese una serie de reglas que más o menos separan bien mis datos. Entonces, ¿cuáles serían esas reglas? Vamos a tratar de borrar acá, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son las reglas. Entonces, evidentemente, en este caso, dependiendo de las reglas, voy a tener 6 zonas. O sea, aquí lo primero que nos podemos comenzar a preguntar es, bueno, ¿cuántas zonas se generan dependiendo de cuántos de estos hiperplanos simples estamos utilizando? ¿Ok? Eso se puede calcular. O sea, imagínense que vamos a usar estas reglas para poder hacer mi clasificación. Entonces, la primera que pudiésemos usar es la que escribí antes, que es, sí, la columna 2 es menor o igual. Vamos a asumir que esto es 2.5, ¿ok? Fíjense que todos los puntos son azules. En consecuencia, tuviese sentido separar por el hiperplano vertical. Pareciera que no tiene sentido. Entonces aquí ya yo sé que es clase azul. ¿Ok? En el caso contrario, vamos a colocar acá else. Como siempre, disculpen mi caligrafía. ¿Ok? En el caso contrario, cuando es mayor, ¿cuál sería el siguiente criterio decisional que deberían usar? Acá. Ok, pero mi pregunta es de los otros dos hiperplanos, ¿cuál usarían? Fíjense que ya usamos este. ¿Ok? Usamos este. Este está listo. Quedan dos. ¿Cuál usarían ahora? Sí, sí, no, no. La pregunta es, ¿cuál de los dos que quedan ahí, cuál usarían ustedes para poder separar? Luego vemos cuál es el valor. No importa cuál es el valor. ¿Cuál usarían? Vamos a llamar a este el A y este es el B. Digamos que usamos el B. ¿Ok? Entonces, sí. ¿Cuál sería el criterio? Ok. La columna 2 es menor o igual. Digamos que es 4.9, no importa el valor. ¿Ok? Acá todos los puntos son amarillos excepto 3. ¿Ok? Entonces, bueno, imagínense que aquí digo, ok, detengo mi separación y yo digo acá, ok, la probabilidad de naranja es 3
sobre los puntos que están acá, imaginemos que son 50, no sé cuántos son, muchachos, vamos a inventar, ¿ok? 50, ¿sí o no? ¿Ok? Ojo, la probabilidad de naranja es 3 sobre 50, la probabilidad de amarillo es 47 sobre 50 y evidentemente la probabilidad azul es 0. La probabilidad azul es 0 porque no hay ningún punto azul, ¿ok? En el otro corte, que es hacia acá arriba, falta uno solo que es el A. Entonces, en el else, yo haría si, en este caso, como es una vertical, es la columna 1, ¿ok? Si es menor o igual a 5.5, ¿ok? Pasa ciertas cosas, que son todos los elementos son amarillos menos 1. En el else, fíjense que la mayoría de elementos son amarillos. Bueno, estamos en el caso, por encima, todo, la mayoría de elementos son naranja, ¿ok? Entonces, pareciera que si en vez de buscar un hiperplano, ¿ok? Que me dé el hiperplano que me trate de separar los datos, pareciera que si yo uso estos planos que son bastante simples, porque son o líneas horizontales o líneas verticales, ¿ok? Pareciera que yo puedo hacer un trabajo bastante similar y bastante aceptable. Entonces, árboles de decisión, uno puede transformar esto en un árbol binario, ¿ok? Árboles de decisión es simplemente un procedimiento para poder conseguir estos hiperplanos que me separen los datos, ¿ok? Utilizando reglas que son bastante sencillas de entender. Entonces, vamos a tratar de formalizar la idea. Lo importante es lo siguiente, que hay que entender bastante rápido, ¿ok? Fíjense que yo sigo un poco, quitamos datos. A ver si este es el que quiero. No es. Este sí, ¿ok? Fíjense que si yo quiero separar en esos hiperplanos que son simples, la simplicidad para poder entender cuáles funcionarían bien o no, la podemos ver en 3 dimensiones. Por ejemplo, este plano, en donde usaría ancho de sépalo y ancho de pétalo, pudiese ser que funcione bien, porque cuando yo separe, cuando yo luego escoja, fijo las columnas y coloco mi hiperplano, ¿ok? Evidentemente dentro del algoritmo luego vamos a entender cuál sería la posible altura, porque no es tan sencillo como, ok, yo sé que lo puedo separar acá porque lo estoy viendo. Luego tenemos que entender, en verdad, cuál es el corte, ¿no? Imaginemos que esa parte está hecha. ¿Ok? Es importante entender que, bueno, quizás este funciona bastante bien porque separa exactamente, pero pudiésemos usar esta. Y esta es una que es bastante similar. Como pudiésemos utilizar esta o podemos utilizar esta combinación. ¿Ok? Bueno, esto nos pareciera que no es tan útil. Justamente la idea es entender, bueno, cuáles son los mejores cortes, tal que lo que me vaya quedando sea sencillo de poder separar usando estas reglas que son bastante sencillas de crear, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos formalizar, aquí estaba jugando em, con los hiperplanos. Lo primero que debemos formalizar es lo siguiente. Aquí tengo, no, este no es tengo 2 espacios acá. Ok. Entonces, uno, dado los vectores de entrenamiento, los vectores son simples, recuerden, las filas de mis datos. ¿Ok? Tenemos también los vectores de clase. Evidentemente, la cantidad de elementos de Y es el número de filas de mis datos. ¿Ok? Un árbol de decisión, ¿qué es? Es una estructura que divide recursivamente el espacio de características de modo que las muestras con las mismas etiquetas o valores objetivos similares traten de agruparse juntas. Entonces, la idea fundamental es justamente hacer lo que yo estaba diciendo. Luego que yo tengo mis cortes, lo que me queda, ¿ok? El mini dataset que me queda, intento ahora separarlo de manera recursiva. Entonces, por ejemplo, luego que yo decido cortar acá, ¿ok? Comienzo con mi árbol, con mis datos completos. Separo utilizando, dijimos que esta era la columna 2 y esta es la columna 0. Si la columna 2 es menor o igual a un número 2,5, aquí debería terminar, porque todos los elementos son azules. Aquí mi algoritmo debería terminar. Acá
¿qué me queda? Me queda una nube de puntos, ¿ok? En donde la mayoría de datos acá son naranjas, y la nube de puntos que me queda, en el otro caso, vamos a tratar de ver cómo conseguimos un amarillo. Es suficientemente amarillo, ¿no? Pasa que no se va a ver mucho. Me queda, estoy tratando de reproducir, ojo, lo que queda aquí arriba. Me queda más o menos algo así. Entonces yo pudiese de nuevo tratar de separar utilizando este separador. Y es claro que va a ser más probable, ¿ok?, que hayan errores. El tema fundamental, literalmente como si fuese estructura de datos, es cuando me detengo. Me puedo detener, por ejemplo, cuando la cardinalidad de elementos resultantes sea menor a un valor. Me puedo detener, por ejemplo, cuando la pureza de la clase de interés sea de al menos en 0.9. Eso quiere decir cuántos elementos que me quedan dentro son de la clase amarilla, cuántos elementos los que me quedan dentro son de la clase naranja. Entonces vamos a tener diferentes criterios para poder separar los datos. Lo que es más importante es entender, ¿ok? Cuando yo separo con mis hiperplanos, lo que estoy haciendo es eliminar filas de mi dataset para que me queden diferentes configuraciones del dataset en cada uno de los elementos, y luego voy tratando de seguir separando hasta que evidentemente conseguimos un criterio, ¿ok? ¿Qué suceden con los árboles de decisión? Primero, son muy fáciles de entender. Entonces, para la gente que usa nuestros modelos, por ejemplo, a los médicos, si yo a los médicos les explico qué es un árbol de decisión, fíjense que desde el punto de vista conceptual, el árbol de decisión es literalmente lo que ellos, cuando uno va a emergencias en un hospital y te empiezan a hacer un cuestionario, te dicen, tus glóbulos rojos son mayores a tanto, sí. Tienes la tensión elevada, sí, tienes esto, sí, sí. Todo ese tipo de decisiones al final tienen un pequeño diagnóstico. La manera en la cual piensan los médicos es justamente tomando decisiones de este estilo, que son decisiones sencillas en base a los parámetros que tiene el paciente, hasta llegar a un punto en donde, bueno, dado que tienes esas características, la mayoría de veces tienes dengue hemorrágico. ¿Ok? Entonces, estos son modelos que son altamente interpretables, pero tienen un problema fundamental, que es cuando yo empiezo a agregar demasiado. Si yo quisiera separar exactamente, en el caso de máquinas de soporte vectorial, basta con colocarle un C chiquitico de tal manera que pueda separarlo. En este caso, fíjense que tengo que colocar, ok, tendría que colocar un hiperparámetro, un hiperplano acá, luego tendría que colocar aquí uno para que este amarillo quede solo, luego esto parece que está bien, luego tendría que hacer algo de este estilo, algo así, y luego la intersección de todos estos hiperplanos me queda el árbol, ok, y puede ser que sea bastante complejo el modelo, y es muy fácil hacer sobreajustes en los datos, ok. Entonces, estos modelos hay que tomarlos con pinzas. Cuando uno gana mucho en interpretabilidad, pierde bastante en poder de generalización de los datos, ¿ok? Sin embargo, son modelos que son bastante importantes y por eso, bueno, los vemos en el curso, ¿ok? Entonces, regresando a la idea de formalización. Primero, vamos a definir cómo formalizamos los datos. Entonces, un árbol de decisión, ya sabemos que es la matriz X. Un árbol de decisión divide recursivamente el espacio de las características de modo que las muestras con las mismas etiquetas o los mismos valores intenten quedar agrupadas juntas. Esto básicamente es seleccionar las filas de mis datos tales que la clase es la misma. Entonces, ¿cómo logro hacer esto? ¿Okay? Entonces, necesitamos definir cuál es el posible conjunto de candidatos. Entonces, imagínense que estoy en el nodo QDI. Entonces, QDI, hice una serie de cortes, estoy en QDI. QDI es una configuración de mis datos con algunas de las filas. Esto simplemente es, luego que yo separé con mis hiperplanos horizontales o verticales, tengo una configuración de mis datos, ¿ok? Entonces, fíjense que yo puedo definir, ¿ok? Sean los datos en el nodo de I representados por QDI con n muestras, esto quiere decir que la cardinalidad del conjunto QDI es n de I. Eso es cuántas filas tenemos, cuántos puntos disponibles tenemos. Es evidente, ¿ok?, que n de I tiene que ser estrictamente menor que n, bueno, o igual. Si estamos al comienzo de nuestro algoritmo Q de 0, que es el dataset X,
tiene cardinalidad n de i igual a n, pero estamos aquí en un caso específico cuando ya separamos algo, ¿ok? Entonces, fíjense, para cada división candidata, tita, entonces tita, ¿ok? Es una división candidata que tiene dos cosas, una j y una t de i. ¿Ok? Dice que consta de una característica j y un umbral t de i. Si yo les digo esto, ¿qué significa que estamos haciendo, muchachos? Ustedes leen esto, ¿ok? Entonces, para poder definir lo que estamos haciendo, tengo que ser un poquito formal y decir, ok, X pertenece a RP, ¿ok? Eso quiere decir que tiene P columnas, J tiene que pertenecer al conjunto 1, P, es decir, J es alguna de esas columnas, no importa si empezamos, muchachos, no importa si empezamos a contar el 0. Para desbloquear el iPhone. Ya, un segundo, el iPhone empezó a hablar solo. Ok, entonces, J es un índice de las posibles columnas y TDI, ¿okay?, es un umbral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si J fuese 3, vamos al ejemplo original, perdón, J fuese 2 y TDI era 2.5, ¿no? Esto es J2, TDI.5 es lo mismo que decir si la columna 2 es menor o igual a 2.5. ¿Okay? Esto simplemente es una notación para decir cuál es la variable de interés para crear el hiperplano, perdón, cuál es la variable de interés para crear el hiperplano, horizontal o vertical, no importa, porque al final cuando tengamos P dimensiones, básicamente es separar los datos en dos mitades y TDI es el valor. TDI es en nuestro ejemplo 2,5, J es 2, que es el índice de la variable. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces es un par ordenado donde me dice el índice de la columna que quiero escoger y el umbral. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿cuántos de estas divisiones podemos obtener? Dado mis datos. Si TDI es un real, ¿cuántas son? Son infinitas. Entonces es complicado, ¿ok? No les quiero decir que sea sencillo, pero dada una variable, yo puedo escoger infinitos posibles umbrales para poder separarlo. Entonces necesito de alguna manera poder medir la calidad primero de las separaciones y luego vamos a necesitar una manera de poder conseguir cuáles son esas separaciones. Antes de poder hacer eso, ¿ok?, definimos lo siguiente. Si pudiésemos separar usando la división tita, tenemos ahora dos posibles conjuntos hijos. Entonces, Q de I por la izquierda, dado tita, es simplemente el conjunto de XY, ¿ok? Tal es que XJ es menor o igual a tita. Es decir, la variable jésima de X es menor o igual al umbral en la columna J. ¿Se ve? Y en caso contrario, ¿ok? Es obvio, si yo estoy aquí Q de I y yo separo usando tita, el que me queda a la derecha, que se llama Q de I derecha, en base a tita, tiene que ser, uno, el complemento de Q de I izquierda, pero también se pudiese escribir como los XY, tales que XJ es mayor que TDI. Y es exactamente el complemento. Esta es la definición de complemento que vimos en discretas 1. Si yo tengo como conjunto aquellos que cumplen la condición x de j menor o igual a TDI, los que cumplen la condición x de j mayor que TDI, es el complemento del otro conjunto. Evidentemente, aquí estamos creando un mini particiones. Entonces, Q de I izquierda, dado tita, unido con Q de I derecha de tita. Aquí tengo que, por cierto, modificar acá y colocar DR de derecha. No sé por qué puse de izquierda y right, ¿ok? Bueno, Q de I a la derecha de tita, la unión me tiene que dar Q de I. ¿Y cuánto me da la intersección, chicos? Vacío, porque es una partición. Entonces, a pesar de que parezca súper complicada esta definición, aquí simplemente estoy diciendo, dado mi conjunto Q de I, mi situación que tengo luego de que corté mis datos, y yo los quisiera cortar en un
posible corte, tita, no de tita, ¿ok? Basta con utilizar esta notación. Que puedan existir otras maneras de hacerlo, 100% seguro, ¿ok? Esta es simplemente la manera en la cual la mayoría de la gente que trabaja con árboles de decisión usa, y de hecho es la que usa también Scikit-Learn, ¿ok? Entonces, recuerden, QDI es el estado del nodo, la cardinalidad de QDI es NDI, que es el número de muestra. Los nodos que están por la izquierda son QDI izquierdo de tita, los nodos que están por la derecha es QDI derecho de tita. Por ahora, esto me dice, luego de que separo QDI, ¿ok? ¿Qué está por la izquierda y qué está por la derecha? Por ahora no sé la calidad del corte. Para poder saber la calidad del corte, ¿ok? Necesitamos definir algunas métricas que me digan qué tan bueno es el corte. Esa métrica se llama H, ¿ok? H, ¿qué recibe como entrada? Recibe, luego que yo tengo QDI y lo separo en izquierda y derecha, tiene que recibir la configuración de los datos luego de que separo, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando yo separe, esto es QDI, ya, mayúscula, si esto es QDI y separo en base a tita, aquí me queda no tita. Ojo, muchachos, sé que tita es un par ordenado, no de tita sumamos que es cuando no cumple la condición. Fíjense que aquí me queda QDI izquierdo, vamos a llamarlo QDI y ZQ, y aquí tengo QDI derecho, ¿ok? Yo sé que la cardinalidad acá me daba NDI. Ahora, la cardinalidad luego del corte, yo no puedo asegurar que sea la mitad de NDI para un lado y la mitad para el otro. Imaginemos que esta cardinalidad se llama NDI izquierda y esta cardinalidad se llama NDI derecha. Lo que yo sé es que la suma tiene que ser el NDI original. Ahora bien, si yo tuviese esa métrica que me dice que tan... Bueno, alguien me llamó en teoría, pero bueno, no sonó el celular. ¿Qué tan... esa métrica que me dice qué tan bueno es el corte, yo tuviese que, tengo que multiplicarla proporcionalmente a la cardinalidad de el conjunto resultante. Entonces, al final, la calidad de la métrica, entonces la calidad, luego de que separo QDI usando el criterio tita, tengo que medir la calidad específica usando H, lo vamos a ver qué son esos nombres, no importa cuáles son los nombres, ¿ok? Pero luego que tenga izquierda y derecha, lo que me interesa que entiendan es por qué multiplico por estos valores. Esto es simplemente una media ponderada de acuerdo a la cardinalidad del número de elementos por la izquierda o por la derecha. Si yo no colocara eso, si aquí me quedaran 3 elementos y aquí me quedaran 1000, en primer lugar, cuando esto sucede, no es un buen corte, pero si ese fuese el corte, es evidente que le tengo que dar importancia, ¿ok? Al que tiene 1000 datos. ¿Por qué? Porque al tener más datos, si aquí tengo, estos son 3, entonces imagínense que me queda 100% de una clase. Y aquí me queda 96% de una clase, ¿ok? Es obvio que es más importante o es más interesante este 96 porque son 1000 datos, diferente de usar nada más 3, ¿ok? Entonces, la siguiente clase, porque si empiezo ahora, voy a usar un poco el concepto. La siguiente clase vamos a entender, ¿ok? Cómo definir el problema de optimización tal que consigamos el posible threshold, el posible corte optimal. En este caso particular, vamos a introducir un concepto que posiblemente la gente de programación competitiva conoce más o menos, que es el concepto de heurísticas. ¿Ok? En donde les voy a decir que son heurísticas, son algoritmos que en el momento particular toman la mejor decisión posible, que no necesariamente, bueno, toman la mejor decisión en base a un criterio, no necesariamente es la decisión optimal, pero es una manera de, bueno, si tengo infinitas posibilidades de cortar mis datos, ¿ok? Tomo una decisión rápida que funciona bien la mayoría de las veces, ¿ok? En caso que se me queda un árbol que, entre comillas, está bien, no quiere decir que esté balanceado o que
sea bastante bueno, sino que es una decisión que, bueno, en el momento toma y por temas de complejidad computacional, tratar de conseguir el corte optimal puede ser un problema bastante complejo. No quiere decir que no se haga. Aquí existe un área de optimización que se llama Optimal Trees. Hay un investigador de MIT que trabaja mucho en Optimal Trees que se llama Dimitris Betsima, y en verdad sí se pueden resolver problemas de optimización tratando de ver cuál es el árbol de decisión optimal, pero es bastante complejo de hacer. ¿Okay? No quiere decir que no les diga que no es posible de hacer, pero es complejo de lograr. ¿Okay? En fin, la clase que viene vemos cómo con unas decisiones más o menos bien formadas podemos conseguir esos cortes, y luego vamos a ver, luego que consigamos los cortes, ¿ok? Entendemos más o menos dónde vienen los cortes, vemos cuáles son los pros y los cons del modelo, y vemos cómo al final, ¿ok? Vamos a interpretar la salida de scikit-learn. Comenzamos con todos los datos y les voy a ayudar a entender qué es cada una de las filas de este árbol, y entendemos más o menos cómo se utilizaría. ¿Ok? Es fácil. Ahora ustedes pueden entender fácil la primera línea, que es el corte. La segunda no la pueden entender. La tercera es el NDI, cuántos elementos hay en el posible nodo del árbol. Y el valor, que es en la última fila, es la composición de las clases, dado que corto usando ese tita. ¿Ok? Una particularidad bastante interesante de los árboles de decisión, si se dieron cuenta, es que es fácilmente extensible a problemas multiclases, en donde tengo más de dos clases para el problema de clasificación. Si bien no es tan sencillo hacerlo con otros, con por ejemplo regresión logística o en el caso de máquinas de soporte vectorial, aquí es básicamente sencillo porque el criterio de corte simplemente decido cuándo uso o cuál variable uso o no. ¿Ok? Por último, antes de irnos, hay algo bastante interesante desde el punto de vista de complejidad en fase de predicción. ¿Cuál es el orden de predicción de este algoritmo? Si tengo P, es logarítmico. Si tengo P características, necesito el logaritmo en base 2 de P. El orden de predicción es más o menos logaritmo en base 2 de P, dependiendo del número de características. Obviamente aquí hay un asterisco acá porque yo puedo reutilizar las variables, pero por lo general es un múltiplo de logaritmo en base 2 de P. Entonces, en este caso particular, ok, estos modelos no solo son fáciles de interpretar, para hacer aplicaciones en donde necesites la solución en tiempo real, son bastante útiles, ¿ok? Evidentemente, desde el punto de vista de almacenamiento, es otro tema, ¿ok? Luego, si estos árboles los generas de manera balanceada o no, es otro tema, que es parte, si se acuerdan, era parte de estructura de cómo balancear árboles. Aquí, dependiendo del criterio, puede ser que el árbol no me dé balanceado, pero por lo general son cosas que a los matemáticos no les importa mucho si es balanceado o no. A nosotros nos llama la atención que sea balanceado, es decir, que, por ejemplo, la altura estándar o la altura promedio, siguiendo los caminos por la izquierda y por la derecha, de algo similar, porque puede ser que empiece a cortar nada más por el lado de la derecha y aquí me queda bastante pequeño. Son cosas que son útiles de entender, ¿ok? Entonces, bueno, la clase que viene, la primera media hora, terminamos árboles de decisión. Luego vamos a ver un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Y por primera vez, creo, este año, voy a cambiar el orden de las cosas y voy a dar rápido redes neuronales, de tal manera de terminar bien el tema de redes neuronales. Y si nos queda bastante tiempo, vemos otras cositas. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el viernes. ¿Ok? Una cosa, el tema de evaluación del parcial, ¿ok? Hablando con el auxiliar docente, porque va a estar conmigo en las llamadas. Vamos a hacerlas lunes y martes. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasarles
diferentes encuestas. ¿Ok? Aquí, bueno, lastimosamente muchos vamos a hacer FIFO. Es decir, el primero que escoja es el que se gana el slot de tiempo. Voy a dividir las horas, ¿ok? En slots de 4. Cada uno escoge dónde quiere hacer la revisión. La revisión no puede durar más de 10 minutos. Vamos a poner un cronómetro. No puede durar más de 10 minutos. Escogen cuando lo quieren hacer entre lunes y martes y voy a colocar muchísimos más slots que personas, de tal manera que ustedes escojan cuándo prefieren hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, los voy a ir colocando ahora y van escogiendo qué quieren hacer. ¿Me parece? Lleva lunes y martes de la semana que viene. Bueno, sí, ¿no? Ok. Hoy es miércoles, ¿no? Es la semana que viene, ¿ok? Es decir, 9 y 10. ¿Ok? 9 y 10. Sí, 9 y 10 de febrero. ¿Está bien? Si no pueden en ninguna, me escriben, lo podemos hacer el miércoles, jueves, me da igual. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, nos vemos entonces el viernes, muchachos. Chévere, está bien. Nos vemos el viernes. Profe. Chao, chao.